Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Porque hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque la noticia que les traigo hoy es explosiva. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de algo que ha dejado a todos boquiabiertos, algo que ha sacudido al mundo bueno, ya lo verán. Exacto. Hoy nos sumergimos en la noticia del momento, la impactante noticia de Mert y Afra. Y sí, lo sé, probablemente ya estén pensando, ¿quiénes son Mert y Afra, o de qué se trata esto? No se preocupen, porque precisamente de eso va este vídeo. Vamos a desglosar todo, a analizar cada detalle, y por supuesto a chismear un poco. Así que prepárense su café, su té, su botana favorita, porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar a meternos en el ajo, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si simplemente aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, y créanme, siempre hay algo interesante que comentar. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido. Así que por favor, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad. Gracias de antemano. Bien, ahora sí, vamos al grano. ¿Quiénes son Mert y Afra? Para aquellos que no están familiarizados, Mert es, digamos que un personaje muy conocido en el mundo del espectáculo. Un actor de renombre, un ícono de la pantalla, un bombazo de popularidad. Su nombre resuena en todas partes, desde las series de televisión hasta las portadas de las revistas más importantes. Su talento indiscutible y su carisma arrollador lo han convertido en uno de los actores más cotizados de la industria. Y para ser honestos, también es un hombre muy atractivo. Y Afra por su parte es una actriz talentosísima, con una carrera en ascenso y, bueno, digamos que también tiene su buen número de seguidores y admiradores. Afra es la promesa del momento, una actriz que ha demostrado su versatilidad en una gran variedad de papeles, cautivando a la audiencia con su belleza y su capacidad interpretativa. Su nombre está en boca de todos, y su futuro en la industria parece más que prometedor. Además, su estilo, su elegancia y su naturalidad la han convertido en un referente de la moda, inspirando a miles de personas. La noticia que ha conmocionado a todos es el final de su relación. Sí, señores y señoras, la pareja perfecta, la pareja soñada se acabó. Y no estoy hablando de rumores ni de especulaciones. La noticia fue confirmada oficialmente y las redes sociales estallaron en un mar de reacciones. Desde el shock inicial hasta el desconcierto, pasando por la tristeza y la decepción, los seguidores de ambos actores expresaron sus sentimientos a través de comentarios, memes y mensajes de apoyo. La noticia recorrió el mundo en cuestión de horas, convirtiéndose en el tema de conversación número 1. Ahora bien, ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bueno, la verdad es que la información oficial es bastante escasa. No hay detalles concretos, no hay acusaciones, no hay dimes y diretes, al menos, no de forma pública. Lo que sí tenemos son algunas declaraciones vagas, mensajes crípticos en redes sociales y, por supuesto, la siempre activa maquinaria de los medios de comunicación que ya está en pleno funcionamiento, creando teorías y buscando respuestas por todas partes. La confirmación de la ruptura llegó de forma sutil, a través de comunicados en redes sociales y declaraciones a medios de comunicación. Ambos actores publicaron mensajes que daban a entender el fin de su relación, sin entrar en detalles. Esta falta de información oficial solo ha alimentado la curiosidad y la especulación, generando aún más interés en el tema. Los seguidores y los medios de comunicación se han lanzado a la búsqueda de cualquier pista que pueda arrojar luz sobre los motivos de la separación. Una de las primeras cosas que debemos considerar es el momento en que se hizo pública la noticia. ¿Por qué ahora? ¿Hubo algo específico que desencadenó todo esto? ¿O simplemente decidieron hacer oficial algo que ya venía sucediendo desde hace tiempo? Estas son preguntas clave que lamentablemente no tienen respuestas claras. El timing de la noticia siempre es importante en el mundo del espectáculo. ¿Fue una decisión premeditada? ¿Fue una coincidencia? ¿O fue la culminación de un proceso que se venía gestando desde hace tiempo? Lo que sí podemos analizar son los detalles que se han filtrado, o que han sido compartidos por amigos cercanos, o incluso por las propias publicaciones de Mert y Afra. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Por un lado, tenemos las publicaciones en redes sociales.
Ambos han publicado mensajes, digamos que, melancólicos. Mensajes que sugieren tristeza, reflexión, y, bueno, el fin de una etapa. No han habido ataques directos ni indirectas hirientes, sino más bien, un tono de respeto. Hoy de nostalgia. Es como si ambos estuvieran reconociendo el final de algo importante, algo significativo en sus vidas. Mert en su publicación compartió una foto en blanco y negro con una frase que decía algo como, el final de un capítulo, el comienzo de una nueva aventura. Afra por su parte publicó una foto de un atardecer, acompañada de un mensaje que decía, gracias por todo. Siempre te llevaré en mi corazón. Estos mensajes, aunque vagos, transmiten un sentimiento de despedida y de cierre de ciclo. Por otro lado, y aquí es donde la especulación empieza a tomar fuerza, tenemos los rumores. Los rumores que circulan por las redes, por los medios de comunicación, y por los círculos cercanos a la pareja. Y estos rumores, por supuesto, son variados. Uno de los más comentados es que hubo una tercera persona involucrada. No voy a dar nombres porque no tengo pruebas, y no quiero contribuir a la desinformación. Pero el rumor apunta a alguien cercano al círculo de Mert, alguien que podría haber estado presente en su vida durante un tiempo. Obviamente esto es solo un rumor, y no hay nada que lo confirme. Este rumor, por supuesto, ha generado un gran revuelo, y ha alimentado la curiosidad de los seguidores de la pareja. La idea de una infidelidad siempre es un tema jugoso, y los medios de comunicación han hecho lo posible por obtener más información al respecto. Otro rumor, más suave, es que simplemente la relación se desgastó. Que la convivencia, la agenda apretada, las presiones del trabajo y las diferencias personales fueron erosionando la relación poco a poco, hasta que finalmente llegó a su fin. Esta es quizás la explicación más común, y la que más se ajusta a la realidad de muchas relaciones sentimentales. La vida en pareja, especialmente en el mundo del espectáculo, es complicada. La exposición mediática a las exigencias del trabajo y la falta de tiempo pueden pasar factura a cualquier relación. Y por último tenemos la teoría de que todo esto podría ser una estrategia de marketing. Sí, lo escucharon bien. Aunque suene descabellado, no es la primera vez que una pareja de famosos anuncia su ruptura, o incluso simula una ruptura, para generar publicidad, para promocionar algún proyecto, o para mantener el interés del público. No estoy diciendo que este sea el caso, pero es una posibilidad que debemos considerar. Esta teoría, aunque menos probable, siempre está presente en el mundo del espectáculo. Las rupturas, los escándalos y los romances son una herramienta muy efectiva para generar publicidad y mantener la atención del público. Así que con toda esta información, ¿qué podemos concluir? Bueno, lo primero es que no tenemos todas las respuestas. La verdad, como suele suceder, es probablemente una mezcla de factores. Quizás hubo una tercera persona, quizás la relación se desgastó, quizás hay una estrategia de marketing, o quizás simplemente el amor se acabó. Lo que sí podemos decir con certeza es que esta noticia ha generado un gran revuelo, y que el interés por Mert y Afra está más vivo que nunca. Los medios de comunicación, las redes sociales y los fans están ávidos de información, y no dudo que en los próximos días o semanas salgan a la luz nuevos detalles, nuevas teorías y nuevas especulaciones. La búsqueda de la verdad es una constante en este tipo de situaciones. Los seguidores de la pareja quieren saber qué pasó, y los medios de comunicación harán lo posible por satisfacer su curiosidad. Es importante tener en cuenta que en este tipo de situaciones, la información puede ser manipulada o tergiversada. Los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas pueden proliferar rápidamente. Por eso es fundamental ser cautelosos y no creer todo lo que se lee o se escucha. La verdad, como suele suceder, es difícil de encontrar, y a menudo se encuentra oculta entre un mar de información. Lo importante, creo yo, es respetar la privacidad de Mert y Afra, y no caer en la trampa de los chismes y las falsas noticias. Esperemos que ambos encuentren la paz y la felicidad, y que puedan seguir adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. La ruptura de una pareja siempre es un momento difícil, y es importante mostrar empatía y comprensión. En definitiva, la noticia de la ruptura de Mert y Afra ha sacudido al mundo del espectáculo. Los seguidores de la pareja están desconcertados y ansiosos por saber qué pasó. Los medios de comunicación están en plena ebullición, buscando información y alimentando la especulación. Sin embargo, la verdad es que no tenemos todas las respuestas.
Lo más importante es respetar la privacidad de ambos actores, y desearles lo mejor en el futuro. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis, la discusión, y el chisme. Sé que les he dejado con más preguntas que respuestas, pero es que así es el mundo del espectáculo, siempre lleno de misterios. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya parecido interesante e informativo y por supuesto entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo una tercera persona? ¿Creen que todo es una estrategia? ¿O simplemente creen que el amor se acabó? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son importantes y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y para finalizar, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún otro vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.